y tengo que grabar la clase. Bien, si no me equivoco, lo último que alcanzamos a ver fueron circuitos serie, RLC serie. Vamos a recordar muy rápidamente en qué consiste y vamos a realizar un ejercicio que probablemente lo hayamos dejado de tarea. Entonces tenemos circuito de RLC serie en donde tenemos una resistencia, inductancia y capacitancia en serie. Y le aplicamos una corriente de la forma I coseno de omega t más beta a este circuito, de forma tal de que la corriente como está en serie es la misma de los tres elementos. Cada uno de los elementos va a responder con un voltaje. Un voltaje de la resistencia, V sub R en el caso de la resistencia, V sub L en el caso de la inductancia, V sub C en el caso de la capacitancia. Y estos voltajes van a estar relacionados con la ley de Ohm. V, E, I por R, ley de Ohm corriente alterna, I por XL, I por XC, ley de Ohm por corriente alterna también en el caso de la capacitancia. Y donde XL sabemos que vale omega L, y XC sabemos que vale 1 partido por omega C. De esa manera los calculamos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un diagrama fasorial, donde vamos a ubicar estos voltajes relacionados con la corriente. Entonces, sabemos que la corriente la podemos colocar en el eje, asumiendo que el beta es 0, ¿ya? O bien movemos el eje y sucede lo mismo. Pero efecto de los voltajes no tiene mayor incidencia que el beta sea 0, ¿no? Y entonces vamos a colocar la corriente en el eje, de forma tal de tener una referencia. Cuando la corriente pasa por la resistencia, esta responde a un voltaje, y nosotros ya sabemos, y ustedes tienen los gráficos ahí, que el voltaje en la resistencia está en fase con la corriente, luego lo podemos colocar ahí en fase con la corriente. El voltaje en la inductancia va a estar desfasado 90 grados respecto de la corriente, y aquí tenemos el voltaje en la inductancia, siempre el voltaje en la inductancia va a estar adelantado respecto a la corriente. Y el voltaje en el condensador o la capacitancia va a estar desfasado 90 grados negativos respecto de la corriente, es decir, este voltaje está en atraso respecto a la corriente. Entonces logramos tener este diagrama. Aquí, arbitrariamente, yo he puesto el voltaje en el condensador mayor que el voltaje en la bobina, no tiene por qué ser así, pero en general lo podemos interpretar de cualquier manera. Y si ustedes se fijan, V sub L y V sub C son imaginarios puros, por lo tanto se pueden sumar directamente. Entonces vamos a tener aquí este trazo verde BL menos V sub C, que es la diferencia entre los dos. Y esta sería entonces la parte imaginaria, que debemos sumarla con la parte real, que es el V sub L. Al hacer la suma, entonces recuerden que aquí estamos haciendo suma de fasores. Entonces, por el método del paralelogramo, encontramos este voltaje, que es el voltaje total en otras palabras. Y entonces vamos a tener que la corriente con este voltaje total van a formar un ángulo. Y existe un capacidad objetivo, es una de las conclusiones que se puede sacar. Este voltaje, entonces, lo podemos hacer usando las sumas fasores, igual que estos son fasores de voltaje, los tres voltajes. Esta suma de fasores se puede hacer mediante el uso de Pitágoras. Entonces, porque aquí tenemos un ángulo recto. Entonces, BR cuadrado menos la diferencia BL menos B sub C al cuadrado. Y entonces podemos tener que la corriente, perdón, que el voltaje y esto eso y como ya sabemos, para que esto se parezca a la ley de Ohm, o sea, la ley de Ohm, la raíz cuadrada pasa a llamarse impedancia, que tiene unidades de medida de Ohm, ya que todos estos elementos están calculados en Ohm. XL, XC y R tienen unidades de medida en Ohm. El ángulo
este ángulo sale de B sub L menos B sub C, el arco tangente de B sub L, del imaginario partido por el real, B sub L menos B sub C dividido por B sub R, donde B sub L, B sub R y B sub C son estos datos de acá. Y si repasamos esto en la ecuación, entonces nos vamos a dar cuenta que el arco tangente, el ángulo, depende de los de la reactancia inductiva y capacitiva y de la resistencia, es decir, de los parámetros del circuito. No depende ni del voltaje ni de la corriente. Ahora, respecto del ángulo, si XL o B sub L es mayor que XC o B sub C, entonces el ángulo es positivo y en ese caso tendríamos que el circuito es inductivo. Si XL es menor que XC, entonces tenemos un ángulo negativo, como en este caso. Entonces este ángulo phi va a depender de los parámetros de XL y XC para hacer el ángulo positivo o negativo. Es decir, este ángulo podría, dependiendo de sus valores de B sub L y B sub C, podría estar desde menos 90 en teoría hasta más 90 en teoría. Es decir, podría partir de la representación de un circuito puramente capacitivo hasta un circuito puramente inductivo. Normalmente va a estar aquí entre el primero y el cuarto cuadrante, en alguna parte de estos lados. Entonces, eso resume, en otras palabras, a todas las condiciones de circuitos RL y RC. Y el ejercicio que habíamos dejado pendiente, si mal no recuerdo, es este. Es un circuito RLC serie, con una resistencia de 20 ohms, una inductancia de 200 miliamperes y una capacitancia de 200 microfarados. Se le aplica una corriente de la forma I 4,3136 coseno 814,1593 T más 0 grados. Nos piden determinar de impedancia, el voltaje de la resistencia, el voltaje de la inductancia, el voltaje de la capacitancia, el voltaje total, el ángulo de fase entre el voltaje y la corriente, y nos piden dibujar el diagrama fasorial. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Necesito que estén eventualmente con alguna calculadora en la mano y vamos a empezar a calcular. Sabemos que el XL es omega por L. Entonces, si calculamos omega por L, omega, en este caso 314,1593, aquí está el omega, por los 200, y como este es miliamperes por 10 a la menos 3, si hacen ustedes ese cálculo, el resultado debe ser 62,8319. Este valor que está a continuación es el XC. Recuerden que este es R cuadrado más XL menos XC, todo eso al cuadrado. Y el XC lo calculamos como 1 dividido por omega C. Entonces nos va a dar omega 314, 1593 por los 200 por 10 elevado a menos 6, que en este caso es microfarad. Y debe darles 15,9155. Si calculamos finalmente la raíz, este es el resultado, 51,0015. Y ese sería el módulo de la impedancia, o la magnitud de la impedancia. El ángulo, tal como lo vimos recién, el ángulo lo calculamos con la diferencia de los parámetros XL menos XC dividido por L. Como XL, 62,83, es mayor que XC, 15,9, entonces el ángulo es positivo y nos resulta ser de 66,9 grados en este ejercicio. La otra forma de tener los mismos valores es trabajar con la impedancia en términos de número complejo, donde R, el valor de la resistencia, es el valor real, y la diferencia de las reactancias es el valor imaginario. Entonces, si hacemos eso, nos queda 20, que es el valor de la resistencia, XL menos XC va a ser la diferencia de estos dos. Este número aquí es positivo porque el XL es mayor. Y si pasamos este número complejo en su forma rectangular a su forma polar, vamos a encontrar los mismos valores, el mismo módulo y el mismo ángulo.
Eso lo voy a hacer utilizando la calculadora. No olvidémonos de estos datos que están acá por ahora. Entonces aquí tengo mi calculadora. Ya la tengo, digamos, programada para que lo que me reconozca números complejos. Por eso es que aparece aquí CMPLX. ¿Ya? Y con grados, los ángulos están dados en grados y que tiene una cantidad fija de decimales que yo aquí le he puesto 4. Entonces vamos a calcular el XL en primer lugar. XL, no sé si puedo mover esto un poquito más. Ahí. Ya, el XL sabemos que es 200 miliamperes. Entonces omega para estos efectos 314.1593, que es un dato del ejercicio. Dice omega por el L, que son los 200 mil. 200, entonces tengo que colocar aquí los mili, que es 10 elevado a menos 3. Y tengo 200 mili. Y entonces resulta ser de 62,8319 como el dato que está aquí. Eso estaría correcto entonces. Y el XC, dijimos que es 1 dividido por omega, y para que no tenga problema de división, haga el producto primero, voy a colocarle un paréntesis ahí. 314.1593 .1593, entonces omega, y por C, que es 200 microfarads. 200 por 10 elevado a menos 6. Y eso va a dar entonces 15.9155, que es este valor que está acá. Estamos correctos entonces con el XL y el XC. La impedancia la podemos calcular entonces utilizando la raíz. Voy a hacer la parte subradical primero, 20 al cuadrado más, y aquí la diferencia de los 62.8319 menos los 15.9155, y eso diferencia al cuadrado. Entonces tengo 2601 fracción, y le sacamos la raíz cuadrada a esa respuesta, 51.0015, que es este dato que está acá. Entonces estaríamos correctos con la impedancia. Verificamos el ángulo, XL, arco tangente. Entonces, arco tangente de qué cosa. Primero voy a hacer la diferencia, voy a poner un doble paréntesis para que no tenga problema. XL, que es 62.8319 menos 15.9155, aquí voy a tener una diferencia, y lo divido por R, que son los 20, y todo eso forma parte del argumento del arco tangente. Entonces digo igual 66.9 grados, que es lo que teníamos. O sea, estamos correctos con lo que tenemos hasta ahora. La otra forma que yo les mencionaba es utilizar los números complejos, es decir, no sacar ni la raíz ni el ángulo de esta manera, sino que pasar esta impedancia a número complejo, que estaría formado por la resistencia, que es la parte real, y XL menos XC, que sería la parte imaginaria. Entonces está el J. Entonces vamos a hacer eso, y para eso vamos a ocupar nuestra calculadora en su forma de número complejo. Entonces tenemos 20, que es la parte real, más la diferencia, que sería los 62.8319 menos los 15.9155. ¿Ya? Y esto es la parte imaginaria, entonces le indico aquí que es la parte imaginaria, y ahí lo tengo como la parte imaginaria. Y entonces esto tengo que ahora pasarlo, o sea, tengo esta forma de aquí, tengo que pasarlo ahora a su parte
de rectangular, que es lo que tengo escrito, a la parte polar. Entonces le digo shift a polar, transfiere a la polar, y me dice que el módulo es 51.0015, o sea, el que teníamos antes, y el ángulo es de 66.9 grados. Entonces es correcto este dato, por los dos lados resulta lo mismo. Basta con hacerlo por un solo lado, porque aquí estoy haciendo la comparación, la comprobación. Ya, pero hemos mostrado que haciendo módulo y ángulo, o utilizando los números complejos, llegamos al mismo resultado. ¿Dudas hasta ahí? ¿Consultas hasta ahí? Todo bien, pues. Todo bien. Vamos a dejar el chat aquí al lado por si acaso. Ya. Vamos a calcular los voltajes ahora. V sub R, V sub L y V sub C. Y para ello, entonces multiplicamos V sub R y por R. Aquí tenemos esta corriente. Fíjense que este valor de corriente es el valor máximo. Recuerden que nosotros mencionamos que en corriente alterna podíamos tener valores máximos y valores efectivos. Entonces aquí está dado el valor máximo por la estructura que tiene esta ecuación. El voltaje máximo por el coseno de omega t más el ángulo. Más beta en otras palabras. Entonces aquí tenemos el valor máximo 4.3136 por los 20 me da 86.2720 volts máximo. Pero si yo quisiera calcular los voltajes efectivos, o sea, el volt RMS, entonces este 4.3136, que es el valor máximo, lo divido por la raíz de 2, y eso lo multiplico por los 20, y me daría 61.0035 volts efectivos o RMS. Entonces tengo los dos datos. Tengo los dos valores que puedo obtener. Lo mismo para el caso del voltaje en la inductancia y el voltaje en la capacitancia. Tengo el valor máximo, 271, y tengo el valor efectivo, que es tomar los 271 y dividirlo por la raíz de 2. Lo mismo sucede para el voltaje en la capacitancia. Valor máximo por su reactancia capacitiva me da el voltaje máximo. Aquí me faltó la palabra máximo. Y 168 lo divido por la raíz de 2, entonces voy a tener el voltaje efectivo, que son los datos que tengo. Y después hago la suma de los tres valores, y aquí dos formas de hacer la suma a través de Pitágoras, de esta manera, o simplemente tomar estos valores 86, 271 y 68 como números complejos y pasarlos a su forma polar. Entonces voy a hacer eso para comprobar. Entonces voy a tomar los valores máximos 86.2720, que es el voltaje máximo en la resistencia, por lo tanto es el número real, más, como aquí tengo que hacer una diferencia, voy a poner paréntesis, los 271.0317, que es el voltaje en la inductancia, que es positivo, y menos los 68.6531, que es el imaginario del voltaje en la capacitancia. Y tengo que decirle a la calculadora que este último valor, que es un valor imaginario, no lo tengo. Y como ya tengo los tres datos expresados en términos del número complejo, lo paso ahora a polar. Lo pasamos a polar, me dice que son 219.9999, o sea, 220 volts. Y me va a decir que el ángulo es de 66,9, que es el ángulo que ya habíamos calculado antes. Y que obviamente se tiene que mantener. Entonces estaría bien esa parte. La otra forma es que yo tome ahora los valores RMS
y pueda calcular el voltaje RMS y el ángulo se tiene que mantener. ¿Ya? Y en este caso, los 220, si los divido por la raíz de 2, entonces debería llegar a 155.5635, que es lo que está ahí notado. Volt RMS, si yo hago la misma operación, pero en función de los voltajes RMS. Vamos a ver si eso es cierto. 61.0035, que es la parte real, más la diferencia que es la parte imaginaria, 191.6484, que es el voltaje RMS de la bobina, menos el voltaje RMS del condensador, que son 48.5451, y todo esto es el imaginario, para que se reconozca como imaginario, y entonces lo pasamos a polar. Entonces lo pasamos a polar. El 155.5634 del módulo, que corresponde a este valor de acá. Y el ángulo debiese mantenerse, 66,9. Entonces el ángulo no debiese cambiar porque estamos trabajando sobre la base del mismo circuito. Consultas, dudas hasta ahí. El volts RMS, el voltaje efectivo, ¿cierto? Claro, volts RMS, voltaje efectivo. Vaya, Lo que se conoce como efectivo RMS, que es lo mismo. Y está escrito en inglés. RMS, root medium square. gracias, profe. Recuerden que la diferencia entre voltaje máximo y los voltajes RMS o voltajes efectivos, o eficaces también, que también es otro nombre que se usa, es la raíz de 2. El voltaje máximo es raíz de 2 veces el voltaje RMS, o el voltaje RMS es el voltaje máximo dividido por la raíz de 2. De cualquiera de las dos formas llegar a los mismos resultados. Entonces la pregunta que viene ahora es la siguiente. ¿Qué sucede si la frecuencia con la que calculamos estos voltajes y todo esto aumenta a 100 Hz? Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué frecuencia tenía yo aquí? Recuerden que omega, que es este valor de aquí, 314.1593, es 2πf. Entonces yo puedo decir que la frecuencia es este valor dividido por 2π. Debe tener la frecuencia, o sea, los 314.1593 lo dividimos por 2π. 2π, yo voy a tener la frecuencia que es de 50 ciclos. O sea, todos estos cálculos que están hechos aquí están hechos sobre la base de una frecuencia de 50 Hz o 50 ciclos por segundo. Entonces me preguntan, ¿qué pasa si la frecuencia aumenta al doble? De 50 pasa a 100. ¿Qué pasará con la impedancia? ¿Qué pasará con el ángulo? ¿Qué pasará con los voltajes? Entonces, eso se lo voy a pedir a ustedes que lo calculen. ¿Qué pasa con la impedancia? ¿Qué pasa con el ángulo? ¿Se mantendrá o no se mantendrá? ¿Qué pasa con los voltajes en cada uno de los elementos? ¿Se mantendrán o no se mantendrán? ¿Qué va a pasar? Yo lo hice en antes y me dio que la impedancia aumenta más del doble. Perdón, no te escuché bien. ¿La impedancia? Aumenta más del doble. ¿Ya? ¿Qué pasa con el XL y el XC? El XL aumenta el doble. ¿Ya? Y el Y el XC disminuye el doble. disminuye a la mitad. Eso, sí. Ya, ok. ¿Y el El ángulo? ángulo es más grande, medio 80 o como 36.
Ya, muy bien. Perfecto. Y los voltajes van a aumentar o van a disminuir proporcionalmente, ¿no es cierto? Claro. Ok, Y el entonces, voltaje total me dio el triple de 220. 3 veces, ¿sí? Sí, Ya, no tengo el cálculo hecho aquí, pero se puede calcular rápidamente. Ok, entonces fíjense que nosotros podemos sacar como conclusión lo siguiente, que si aumentamos la frecuencia en vez de los 50, aumentamos al doble la frecuencia, que es lo que nos piden aquí. Si aumentamos la frecuencia, el circuito se vuelve más inductivo, porque fíjense que aumentó el ángulo. O sea, el voltaje que iba en adelanto aquí en este caso, en el primer caso cuando teníamos la frecuencia de 50 ciclos, ahora el voltaje sigue en adelanto, pero incluso mayormente desfasado, porque aquí teníamos 66,9 y después alcanzan a pasar a 80 y tantos grados, si no me equivoco. Según el cálculo que hicieron ustedes. ¿Ya? Y eso es claro porque al aumentar la frecuencia, la reactancia inductiva aumenta el doble, estamos de 50 a 100, y la capacitancia disminuye a la mitad. O sea, la reactancia es capacitiva. Entonces, esta diferencia va a ser mayor. Y esta diferencia, al ser mayor, significa que creció aquí, B menos B sub C fue más grande. Al ser más grande, entonces el ángulo tiende a subir. Muy bien. Entonces, la otra pregunta que nos queda pendiente es que, ver, ¿y qué sucede si la frecuencia ahora disminuye a la mitad del valor original? O sea, de 50 baja a 25. ¿Se mantendrán las mismas condiciones? a medida que la impedancia disminuye más de la mitad, medio 20. ¿Ya? Y XL y XC me dio casi igual, como unas ¿Cuál de los dos es décimas más mayor? grande el X, C. El XC me dio un poco más Ya, mayor. el XC es un poco mayor, ok. El ángulo medio negativo, pero -1 como a 30 y algo, súper pequeño. A ver, veamos si es así. Hagamos el cálculo. Ya, XL, entonces, el 2pi por la frecuencia que ahora es 25, 2πf por L, que en este caso es 200. 200 por 10 elevado a menos 3. 31.4159. ¿Sí está bien ese dato? El XL para la frecuencia 25. Sí, me dio lo mismo. Ya. Vamos a calcular el XC. Dejemos este número anotadito por ahí. Lo voy a anotar por ahí. Bueno, sí. Invito para anotarlo. Aquí voy a anotar entonces 31.4159. Este es el XL. El XC va a ser 1 dividido por 2pi por la frecuencia que es 25 y por los 200 micro. 200 por 10 elevado a menos 6, que son los micro. 31.8310. Este es el XC. Efectivamente, el XC se parece mucho al XL, pero es un poco mayor. Y la resistencia se mantiene en el mismo valor. Entonces vamos a calcular entonces el ángulo y el módulo de impedancia. 30 más, o sea, 20, que es el valor de la resistencia que no cambia. Y voy a tener XL, que es 31.4159, 41.59
menos estos 31.8310, ¿cierto? Que es la reactancia capacitiva. Lo voy a escribir aquí, 31.8310. Cerramos el paréntesis y le decimos que este es el valor imaginario. Y entonces le pedimos que nos haga el cálculo de pasarlo a rectangular. Perdón, a polar. Y entonces nos va a dar que la resistencia, o sea, la impedancia es 20.0043, ese es el módulo de la impedancia, y el ángulo, shift, es menos 1,19, o menos 1,2 grados. Y efectivamente, ¿qué pasó aquí? Pasó que el ángulo empezó a disminuir porque disminuyó la frecuencia y disminuyó y se pasó hacia el cuadrante negativo, que es el cuarto cuadrante. En vez de estar aquí en el primero, bajó y se fue aquí al cuarto cuadrante. Si la frecuencia la disminuyeron más todavía, por ejemplo a 12, a 15 o a 10 Hz, este ángulo va a ser más negativo todavía. ¿Y eso por qué? Porque cuando nosotros disminuimos la frecuencia, el circuito se torna más capacitivo. Es decir, la capacitancia tiene mayor preponderancia que la inductancia. Eso es lo que significa. En el primer caso, cuando la frecuencia era de 100 Hz, el voltaje seguía en adelanto, pero ahora, como hay un cambio, el voltaje queda en atraso, porque es un circuito capacitivo. Y podemos llegar a recalcular estos voltajes de nuevo, no hay problema. Entonces, la gran conclusión que uno puede sacar es, cuando aumenta la frecuencia y manteniéndose los parámetros del circuito, el L y el C, manteniendo esos valores, el circuito se puede hacer más inductivo si aumenta la frecuencia. Y si la frecuencia disminuye, el circuito se puede hacer más capacitivo. Ya era lo que yo les decía, que podíamos viajar con este ángulo en el primer cuadrante o en el cuarto cuadrante. Y aquí está mostrado con unos pocos casos. ¿Estamos claros? ¿Dudas hasta ahí? Como era aproximadamente la frecuencia del circuito se vuelve más capacitivo. Si aumenta la frecuencia, el circuito se hace más inductivo. Si disminuye la frecuencia, el circuito podría llegar a hacerse capacitivo. Ahora, recuerden que la frecuencia lo más bajo que puede llegar es cero. Cero es corriente continua. Pero como estamos trabajando en corriente alterna, como mínimo valor de la frecuencia, podríamos tener un ciclo por segundo. Y no es cero. Bien, aquí hay otro ejercicio. Ah, no, este es el mismo, perdón. Aquí hay otro ejemplo. Entonces tenemos aquí este ejercicio. Y dice un circuito de RLC serie con R igual 20 ohms, L 50 miliamperes, y una capacitancia de 202,6419 microfaradios. Se le aplica una corriente de la forma I 7,0711 coseno de 314,1593 T más 10 grados. Uno tiende a determinar lo mismo de siempre. La impedancia, voltaje de la resistencia, la bobina, el condensador total, dado en sus valores máximos, los valores efectivos, en la diferencia angular entre el voltaje y la corriente, y dibujar el diagrama fasorial. Una vez que se hace eso, nos preguntan qué sucede si la frecuencia original cambia a 250, y después nos preguntan qué sucede si la frecuencia original cambia a 12 Hz. Entonces les voy a pedir que primero calculen XL y XC.
Coméntenme los valores que van teniendo, por favor. XL ¿Ya? me dio 15,7079 y ¿Ya? XC me dio lo mismo. El XL y el XC, perdón. El XC me dio 15,7079, que es lo mismo, El básicamente. mismo valor. Sí. El mismo valor. Ya. Ok, es posible. ¿Cuál sería el ángulo en ese caso? El ángulo entre el voltaje y la corriente o el ángulo de la impedancia, que es lo mismo. 0. Cero. Muy bien. Ya. 15,708 aproximadamente, XL y XC. Fíjense que si aquí lo ponemos esto en términos de número complejo, recuerden que la resistencia es la parte real, XL y XC son los imaginarios. Entonces se va a establecer la diferencia entre los dos. Si los dos son iguales, ya fuera cero. Por lo tanto, el ángulo es cero. Eso va a significar entonces que el ángulo entre la corriente y el voltaje total es de 0 grados. O sea, aun cuando tengamos una inductancia y una capacitancia,
el voltaje y la corriente van en fase, en otras palabras. Para este tipo de corriente y para este tipo de frecuencia. Los valores de... perdón, y el valor de la impedancia es 20 ohms. O sea, la impedancia toma el valor de la resistencia en ese caso. Y podemos calcular entonces los voltajes de la resistencia, la bobina y el condensador, y sus valores máximos y efectivos. Aquí los tengo calculados. B sub R máximo, 141 y fracción. Y el voltaje de la resistencia RMS, 100 volts. Como calculamos el voltaje máximo, esto es 7.0711, multiplicamos por los 20, me da 141. Y los 7.0711 lo multiplicamos por 20, lo dividimos por raíz de 2 y vamos a encontrarnos que es 100 volts. ¿Cuáles serán los voltajes en la inductancia, en la capacitancia, máximo y efectivo? Me dio 125,21 el máximo y el efectivo 72,29. Hay algo que no está funcionando. Yo tengo 111 y 178. Aquí está mal este voltaje. Este 178 está mal. A ver, vamos a calcular de nuevo. 7.0711 por el XL 15,708. 111, está bien. Eso lo divido por la raíz de 2 y es 78. 78, ¿no? 178. No puede ser que el voltaje RMS sea mayor que el voltaje máximo. Entonces esto es 78 y aquí hay un error. Y aquí también, entonces. B y C. Los dos van a ser iguales porque tienen la misma magnitud. El XL y XC son iguales. Y el voltaje total va a corresponder al voltaje y la resistencia, porque estos dos son iguales. Tanto en los valores máximos como en los valores RMS. Ya, entonces el ángulo ya sabemos que es 0 grados y no tengo dibujado el diagrama fasorial aquí. Pero lo vamos a dibujar enseguida.
Entonces, ¿qué sucede si la frecuencia original cambia a 250 Hz? ¿Qué va a pasar ahí? El XL va a aumentar, ¿o no? El XL va a aumentar, claro. Al aumentar la frecuencia, el XL va a aumentar, exactamente. ¿Qué pasaría con el XC? Me dio 3,1416. El de XC. Eh, Sí, 3,14. Ah, ya, disminuyó, correcto. como cerca de Viva. ¿Sí? 3,14, 16, 16 y el otro 78 fracciones. ¿Y el ángulo?
¿Le da el mismo ángulo que tengo ahí anotado? 75,1 grados en el primer caso. Sí, profe. ¿Sí? Ya. Y en el otro caso, si la frecuencia baja a 12 Hz, ¿qué va a suceder? Se va a volver un circuito más capacitivo. Ya. Resulta un circuito más capacitivo. ¿Y cómo se puede dar cuenta de eso, no? Porque el XC es mucho mayor que el XL. Correcto. El XL es 3,7 de fracción y el XC es 65 de fracción. ¿Ya? Y el circuito entonces es capacitivo y el ángulo nos está ratificando que el circuito es capacitivo. Muy bien. ¿Dudas, consultas respecto a los circuitos RLC serie? ¿No hay dudas, no hay consultas? Todo bien por mi parte. Ya, ok. Bien, vamos a tocar otro tema ahora. Ah, perdón, antes de tocar otro tema, quiero mostrarles esto, no sé si les hablé acerca de estos dos diagramas fasoriales. El primer diagrama se denomina RX, en donde nosotros en el eje real dibujamos la resistencia, en el eje imaginario positivo dibujamos la reactancia inductiva, y en el eje imaginario negativo la reactancia capacitiva. Si hacemos la diferencia XL menos XC, vamos a tener esa diferencia que está aquí en rojo. Ese es el XL menos XC. Y podemos tener, dependiendo de los valores de XL y de XC, por cierto, tenemos aquí la impedancia. Y esa impedancia puede ser positiva o negativa. Si el circuito es inductivo, es más XL que XC, entonces este ángulo va a ser positivo. Si el circuito es más capacitivo, es decir, el XC es mucho mayor que el XL, el ángulo va a ser negativo. Este diagrama se denomina diagrama RX. ¿Por qué? Porque estoy dibujando aquí la resistencia y la reactancia. Resistencia por la R, reactancia por la E. Este es uno de los diagramas básicos que uno hace cuando trabaja en corriente alterna. Porque tenemos esta forma. Ahora, el ángulo, este es el ángulo de la impedancia. Si yo a este circuito que tengo R, XL y XC le aplico una corriente, voy a obtener un voltaje V sub L, V sub C y V sub R. Y paso a este diagrama que tengo aquí. Este diagrama BI, así se denomina. Donde el eje pasa a ser una corriente y estos otros fasores van a ser voltaje. Entonces voy a tener BL menos V sub C, si es igual, mantengo los datos del caso anterior, entonces voy a tener un ángulo positivo. Y este ángulo φ ahora va a representar la separación angular que existe entre el voltaje total y la corriente total que entra al circuito. Entonces, nuevamente, dependiendo del valor de V sub L y del voltaje de V sub C, este ángulo puede ser positivo o negativo. Eventualmente, como en el último ejercicio que ustedes hicieron, el XL y el XC si son iguales, el ángulo pasa a ser cero. Entonces, este ángulo φ pasa a ser cero y en ese caso, y solo en ese caso particular, el voltaje total y la corriente van en fase. Pero sucede solamente en esa condición.
Bien. Después vamos a agregar otro diagrama más. Que es una consecuencia básicamente de esto mismo. Vamos a ver ahora los circuitos paralelos. Es decir, lo que hicimos hasta ahora es conectar resistencia bobina, resistencia condensador, resistencia bobina condensador en serie. Pero nada nos impide que lo conectemos de otra manera. Entonces lo que vamos a hacer ahora es conectarlos pero en paralelo. Y vamos a ver cómo funciona el circuito. Entonces vamos a aplicar un voltaje ahora de la forma B coseno omega t más beta a una resistencia y una inductancia en paralelo. ¿Por qué le aplicamos el voltaje? Porque el voltaje es el mismo en los dos casos. ¿Ya? Recuerden que el circuito en paralelo, el voltaje es el mismo. La resistencia responde con una corriente en la resistencia, la inductancia responde con una corriente en la inductancia, esta corriente sigue siendo imaginaria, y por lo tanto tenemos entonces el uso de números complejos para evitarnos los problemas de, de las ecuaciones diferenciales. Entonces nos interesa saber cuál es el ángulo que va a existir en una situación de este estilo entre la corriente y el voltaje total. Nos va a interesar saber cuál es la impedancia, una serie de datos que nos va a interesar conocer acerca de este circuito chiquitito. Entonces lo primero que tenemos que decir es que como si yo le aplico un voltaje a la resistencia, esta responde con una corriente, y si le aplico un voltaje a la inductancia, esto también responde con una corriente. Entonces vamos a tener estas ecuaciones. La corriente por la resistencia es V partido por R. Y la corriente por la inductancia es V partido por XL. Entonces vamos a hacer ahora el diagrama fasorial. Vamos a elegir dos ejes cualquiera. Dos ejes cualquiera. Y entonces voy a poner el voltaje en un ángulo beta respecto a al eje horizontal, que sería nuestra referencia. Entonces, ese es el voltaje aplicado. Entonces, cuando ese voltaje lo aplico a la resistencia responde con una corriente que va a estar en fase con este voltaje, es decir, va a aparecer una corriente ahí que va a estar en fase con el voltaje, o sea, el ángulo entre el voltaje y la corriente va a ser 0 grados. Entonces ahí se dice que estamos en fase con esos dos elementos. Luego aplicamos el mismo voltaje a la inductancia, y la inductancia va a responder con una corriente que va en atraso 90 grados respecto al voltaje. Por lo tanto, tendríamos ese fasor ahí. Luego, si sumamos los fasores, entonces podemos sumarlos por el método del paralelogramo. Ahí nos va a dar entonces la corriente y el ángulo entre el voltaje y la corriente, que en otras palabras el voltaje total y la corriente total que están circulando por el circuito, aparece aquí un ángulo negativo que es entre el voltaje total aplicado y la corriente que estamos calculando. Ese es el ángulo, entonces, de desfase que existe. Ahora, si nosotros hacemos el cálculo mediante Pitágoras, podría tener que IR más IL al cuadrado, bajo raíz, puede tener la corriente, en donde esta corriente en la inductancia es B partido por XL, y en la resistencia es B partido por R, eso al cuadrado. Como el voltaje es el mismo, lo podemos sacar fuera de la ecuación y finalmente nos queda esta forma de aquí. Y que nosotros podemos seguir avanzando y obtener entonces lo que vamos a denominar la impedancia del circuito paralelo. Y la impedancia del circuito paralelo, en este caso del circuito RL paralelo, va a ser 1 dividido por R al cuadrado más 1 dividido por XL al cuadrado bajo raíz.
Y fíjense que la impedancia tiene un cierto asomo, tiene un cierto parecido a calcular dos resistencias en paralelo. Solo que aquí aparecen los valores al cuadrado y los valores bajo array. Pero el resto de la estructura es la misma forma de un circuito de dos resistencias en paralelo, dos o tres resistencias en paralelo. Esta impedancia también se mide en ohm, igual que en el caso anterior. Y el ángulo que se va a formar entre el voltaje y la corriente entonces va a ser el arco tangente de IL partido por R. IL partido por R. O lo que es lo mismo con las corrientes, como los voltajes son iguales, entonces podemos calcular que el ángulo phi es menos R partido por XL, que en otras palabras depende nuevamente de los parámetros del circuito, del valor de la resistencia y el valor de la reactancia inductiva. No depende de los valores de las corrientes ni de los voltajes. Lo mismo que sucedía en el caso anterior. Y la impedancia no está dada por un módulo con un ángulo en su forma polar, o bien R más JXL si es la forma rectangular. En este caso, el voltaje va en adelanto respecto a la corriente, que es lo que sucede en un circuito inductivo. El voltaje va adelante, en adelanto respecto de la corriente. Fíjense que el análisis que hemos hecho es muy similar al caso de los circuitos de RLC serie. Veamos un ejercicio. Si tengo un circuito de RL paralelo con resistencia de 20, inductancia de 200 miliamperes, le aplicamos un voltaje en la forma 220 coseno 314 15 93 T más 0. Nos piden determinar los mismos valores. La impedancia, todas las corrientes, el ángulo de fase y buscar el diagrama fasorial. Y además indicar la condición de adelanto o atraso del voltaje con respecto a la corriente. Entonces, lo primero, calcular la impedancia. Entonces, la impedancia va a ser 1 dividido por R cuadrado. 1 dividido por 1 partido por R al cuadrado más 1 partido por XL al cuadrado. Y haciendo todas las operaciones, y le resulta ser 19,0578 ohm. Y el ángulo, perdón, y si hacemos el diagrama fasorial, entonces tengo el voltaje y la corriente en fase con el voltaje y la resistencia. La otra corriente es la inductancia desfasada 90 grados negativos respecto al voltaje. Entonces va a aparecer que el voltaje, al hacer las sumas y las ecuaciones, podemos decir con certeza que el voltaje y la corriente están desfasadas en un ángulo phi y el voltaje va en adelanto respecto de la corriente. Ustedes se fijan en lo mismo que sucedía en un circuito RL serie. El voltaje iba en adelanto respecto de la corriente. Hacemos los otros cálculos, la corriente de la resistencia, corriente de la inductancia y corriente total. Y con cualquiera de las formas que vimos anteriormente podemos calcular el ángulo. Y el ángulo resulta ser de menos 17,7 grados porque el voltaje va en adelanto respecto a la corriente. Esa es la razón. Y en este caso podemos decir que el voltaje va en adelante. ¿Consultas? Nada por mi parte, pues. Ok. Vamos al circuito RC paralelo.
Nuevamente lo mismo que el caso anterior, aplicamos un voltaje cosinusoidal a un circuito serie, perdón, paralelo, resistencia y capacitancia. Voy a cambiar una pequeña posición un ratito, cansado de donde estoy. Entonces ahí tenemos resistencia, capacitancia en paralelo. Sabemos que la resistencia responde con una corriente y la capacitancia también responde con una corriente. Y si hacemos el diagrama fasorial, buscamos un par de ejes cualquiera, ponemos el voltaje, de que tiene un ángulo beta, y que sería el ángulo del voltaje. La corriente de la resistencia va a estar en fase con el voltaje. La corriente de la capacitancia va a estar desfasada 90 grados en adelanto respecto del voltaje. Y si sumamos los dos valores, vamos a tener entonces la corriente total, que va a tener un cierto ángulo de desfase entre el voltaje y la corriente. Para poder calcular esos valores, entonces aplicamos Pitágoras, por ejemplo, y vamos a encontrar que aparece una impedancia, que es el inverso de la raíz cuadrada del inverso de r al cuadrado más el inverso de xc al cuadrado, que es muy similar a la forma que tenía en el caso de la inductancia. ¿Ya? Antes era aquí xl, ahora es xc. Y el ángulo también va a depender de los parámetros del circuito R y XC en este caso. Igual que en todos los casos anteriores, no hay diferencia. Es decir, no hay diferencia en los ángulos en el sentido de que siempre van a ser dependientes de los parámetros del circuito. En este caso, el voltaje va a ir en atraso respecto de la corriente. ¿Ya? Es decir, la corriente va a ir adelantada respecto del voltaje. No voy a soltar este ejercicio porque es lo mismo para que veamos el circuito de RLC paralelo, cómo lo vamos a obtener. Entonces, en un circuito de RLC paralelo, sabemos que cada uno de los elementos responde con una corriente. Y si dibujamos el diagrama fasorial, colocamos un par de ejes cualquiera, nuestro voltaje va a estar ahí en alguna parte. Podemos hacer beta igual 0 si queremos, no hay problema. Vamos a ver que la corriente, la resistencia va en fase con el voltaje, que la corriente, la capacitancia va desfasada a 90 grados positivos respecto al voltaje, que la corriente, la inductancia va desfasada a menos 90 grados respecto al voltaje, y si hacemos la suma IC menos IL, vamos a tener este vector o este fasor en verde, y por lo tanto la suma total para obtener la corriente, podemos sumar la diferencia IC menos IL más IR fasorialmente, y va a aparecer un ángulo phi, que es el ángulo de fase entre el voltaje y la corriente. Este ángulo phi va a depender del valor de IC y del valor de IL, que en otras palabras dependen del valor de XL y de XC. Hacemos el análisis ahora en términos de utilizar Pitágoras. Entonces nuevamente encontramos que hay una impedancia que es 1 dividido por 1 partido por R al cuadrado más 1 partido por XC menos 1 partido por XL al cuadrado. Y el ángulo nuevamente va a depender de los parámetros del circuito. Entonces, al calcular el ángulo, y el ángulo, como ya veíamos, dependiendo de los valores de XC y de XL, puede ser positivo o puede ser negativo. Es decir, puede haber más influencia de la inductancia o puede haber más influencia de la capacitancia. Hagamos un ejemplo.
el circuito RLC paralelo con esos valores de resistencia, inductancia y capacitancia, una frecuencia de 50 ciclos, le aplicamos un voltaje de la forma 220 coseno omega t más 0 grados. Entonces nos piden determinar impedancias, todas las corrientes, el ángulo de fase entre el voltaje y la corriente y el diagrama fasorial. Ya sabemos cuánto vale el XL y el XC, porque esos valores ya los hemos utilizado. Entonces calculamos la impedancia total, aplicando la raíz cuadrada, y llegamos a que la impedancia es de 14,5847 ohms. Y podemos calcular el ángulo aplicando entonces la ecuación del ángulo. Y también podemos calcular las corrientes en la resistencia, en la inductancia, en la capacitancia. Podemos dibujar el diagrama fasorial, en este caso el voltaje es 0, por lo tanto el voltaje va a ir aquí puesto en el eje. Vemos que la corriente de la capacitancia es mayor que la corriente de la inductancia. Por lo tanto, este ángulo va a ser positivo. Este ángulo de ir ahí arriba, el ángulo es positivo. Eso significa que el voltaje va en atraso respecto de la corriente. Ahora, si colocáramos la corriente en el eje, vamos a ver que el ángulo es negativo, pero la condición de que el voltaje va en atraso respecto de la corriente es lo mismo. Y el ángulo lo podemos calcular también con esta otra formulita. Y resulta ser para estos efectos de 43,2. Ahora, la pregunta es, ¿qué puede pasar en el circuito RLC paralelo si aumentamos la frecuencia o si disminuimos la frecuencia? No sé si tengo aquí planteada esa pregunta. No. Pero ustedes pueden ver qué pasa si aumentamos la frecuencia al doble, en vez de 50 a 100 o 200 Hz, y si bajamos la frecuencia a unos 10 Hz. ¿Qué puede pasar en el circuito? Eso lo vamos a dejar ahí como de tarea. ¿Dudas, consultas, jóvenes? Todo bien, por mi parte. Ya. Ocurriría, a la respecto a su pregunta, ocurriría lo mismo que en Sí, el de, en serio, ¿no? El XL aumentaría el doble, digamos, si es 100, XL claro, aumentaría el doble sí, va a pasar y lo mismo, XC disminuiría un 2. claro, pero va a haber un cambio ahí por la condición de la impedancia, del cálculo de la impedancia. ¿No podrían hacer ese cálculo Claro, ustedes? Recuerden que ahora, como van en paralelo, es el inverso de la suma de los inversos, entre comillas, porque el inverso de los inversos al cuadrado, bajo raíz, ahí hay una pequeña complicación, pero tiende a parecerse a un circuito paralelo. Ya, podemos hacer un ejercicio, completar este mismo, no hay problema. Aquí en este apunte después aparecen unos ejercicios, hay un par de ejercicios con las soluciones que podemos analizar ahí después.
Lo que vamos a hacer ahora es que eh, vamos a detenernos un ratito, vamos a descansar un poquito, unos 10 minutos descansemos y vamos a calcular entonces eh, este mismo circuito, pero vamos a cambiar la frecuencia, ¿ya? Para que tengamos también el caso con frecuencia y veamos qué sucede y pasa particularmente con el ángulo, ¿ya? Porque eso es lo que vamos buscando, si el circuito es más inductivo, más capacitivo, si el voltaje va en adelante o en atrás, qué va sucediendo ahí, ¿ya? Nos damos un descanso, unos 10 minutos. Bueno, profe. Profe, yo tengo una consulta, pero no es del ejercicio. A ver, dígame. Que en su canal hoy subió un video de una clase que dice que es de hoy y el Sí, tema es RLC paralelo. sí, es que es al otro curso, que se lo hago a partir de las 2:30, Ah, ya, ya. Ya, muchas gracias. por eso. O sea, lo que pasa es que lo separo para ustedes y para el otro curso, pero la clase es la misma, en definitiva. Sí, sí, la había visto y es la misma. Claro, sí es lo mismo, porque es la misma materia, los dos tengo que hacerles las mismas cosas. Están separados los cursos, ¿no? Pero es lo mismo. Ya, descansemos entonces un ratito, estoy un poco cansado también, son las 7:30, un cuarto para las 8, 19:45, nos damos unos 15 minutitos de descanso. Voy Bueno, a, profe. voy a detener la grabación en el intertanto.